las células mucosas, que igual que todas estas funciones tienen que acordarse y que en muchos exámenes de la residencia entran estas preguntas. Bueno, otra parte es la función, la fisiología del mismo estómago. ¿Cómo es esa función secretoria? Por favor, hagan un repaso de cómo es la secreción de ácido, con todos sus componentes, qué hormonas están involucradas, cómo es la función motora, cómo se va a movilizar el estómago de la parte del almacenamiento, de la distensión necesaria para que entre el alimento, la propulsión que tenemos para generar ese movimiento de mezclado, de molido, el vaciamiento a través del píloro, ya sea con esos movimientos propulsivos, el mantenimiento periódico intraprandial, lo que hemos visto en la anterior clase, que se deben acordar como el motor migratorio, el complejo motor migratorio, ¿verdad? De las 4 fases. También es importante, y esto es la base de la fisiopatología de la úlcera péptica, es la barrera mucosa y los mediadores que tenemos de inflamación. Hemos visto que uno de los más importantes que pueden ver aquí es la histamina. La histamina va a ser muy importante en este marcado. Y bueno, como factores defensivos, la barrera mucosa, el bicarbonato y toda esa microcirculación que está en la submucosa para poder hacer esa redistribución, esta restitución de células que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hemos visto que hay muchas patologías que se tienen que diagnosticar en la parte gástrica, que el principal síntoma, la principal molestia que suelen tener nuestros pacientes cuando presentan, cuando nos llegan a la consulta, es esto, la dispepsia, ¿no? Esa indigestión que refieren, que es la base, dolor, distensión abdominal, sensación de náuseas o náuseas directamente que llegan al vómito, que hay que saber comprenderlo y adecuarlo a nuestro propio paciente y las pruebas diagnósticas que tenemos que hacer. Bueno, con un pequeño resumen que hemos hecho, pequeño de 5 minutitos, entraremos al tema. Para el tema de ahora podemos poner un caso clínico que me gustaría que al final de esta primera parte me puedan dar sus opiniones. Bueno, voy a hacer lectura del caso. Vamos a subrayar las partes importantes también. Tenemos un paciente masculino de 50 años de edad con hipertensión controlada. Ella está en bajo tratamiento crónico de amlodipino. Y se presenta en su consulta, acude a su consultorio con dolor epigástrico. ¿Ok? Vamos a ver esa linecita que se quedó fea. Permítame 30 segundos. Y bueno, ya tiene un dolor epigástrico desde 4 meses, un dolor justo en la parte superior del abdomen, este dolor ardiente. Así te llegan los pacientes, se me arde. Nosotros ya sabemos que se puede traducir a urente, ¿verdad? Este dolor no es continuo, pasa, viene y se pasa, viene y se pasa. Y se alivra sobre todo, en cierta medida, cuando el paciente ingiere alimentos, ya sean sólidos o líquidos. ¿Ok? Pero vuelve a aparecer aproximadamente unas 2 a 5 horas después. 2 a 3 horas es la media. También te refiere que ha tenido náuseas, pero que no llegan al vómito. ¿Ok? Este paciente, en su recorrido, en esos 4 meses que tiene este dolor, ha ido perdiendo peso. Sin embargo, él no ha querido perder el peso. Ha llegado diciendo, pierdo peso, sigo comiendo como antes, pero cada vez que me peso estoy más flaquito. Bueno, también no ha presentado, bueno, perdón, no ha experimentado hemorragias digestivas, no ha tenido sangrados por la boca, no ha escupido sangre, no ha tenido hematemesis, no ha tenido vómita, ningún tipo de afectación y no ha tenido ningún cambio en su alimentación ni en su catarsis. ¿Okay? El paciente menciona que el dolor va a empeorar en horas de la noche y a veces lo despierta. El paciente tiene el antecedente de ingerir AINES o NSAIDs, como se dice en inglés, que vamos a tocar un poquito más, que es como Schwartz lo explica, antiinflamatorios no esteroideos, porque tiene un dolor crónico previo. ¿Okay? Le hacemos el examen físico en laboratorio, perdón, en el consultorio, y podemos evidenciar que no hay nada que nos llame la atención. Continuando con esto, pedimos por la anamnesis, por lo que nos refiere el paciente, una endoscopia digestiva alta. Aquí nos presentan una úlcera duodenal de aproximadamente 1 centímetro. Todo lo que pueden ver aquí marcado, ahorita van a ver en una flecha para que sea más claro, con el color, de aproximadamente 1 centímetro. Aproximadamente 1 centímetro.
en la primera porción del duodeno. Tiene bordes bien definidos y no tiene hemorragia. En los laboratorios pueden ver 13.5 de hemoglobina, hematocrit de 40, una pequeña anemia. El glucosa está dentro de parámetros, función hepática y renal normal. Y algo también que llama la atención, que es relevante, una prueba de Helicobacter pylori, que no nos refiere cuál, pero es positiva. Como les mostraba, ahí está nuestra pulserita. Por favor, esto, recuérdense del caso clínico, que en la parte de las preguntas tal vez podemos conversar un poco más. Ahora entremos al tema, así podemos ver qué es ese caso clínico, qué es lo que nos estaba llamando la atención. Ok, infección por Helicobacter pylori. Dice, especialmente la literatura americana, anglosajona, que es la base del Schwartz, que aproximadamente la mitad del mundo tiene esta infección. Ya estamos con Helicobacter pylori, en especial en países en vías de desarrollo. Esta puede llegar a ser una enfermedad que se cronifica, que a menos que tenga un tratamiento, no se va a pasar. No hay resolución espontánea, como lo refiere el libro. No se cura de por sí cuerpo, sino que esto continúa y puede ser factor predisponente para otras cosas. ¿Ok? Del total de las personas que presentan una gastritis, casi la totalidad son 90, perdón, casi la totalidad es por Helicobacter. Ahorita en el curso somos aproximadamente unos 360, por lo que vi el curso del día lunes. O sea que más o menos unos 320. Si todos tuviéramos gastritis, sería por Helicobacter pylori. Los demás pueden ser por diferentes patógenos, que bueno, que no se tocan mucho ahorita. Pueden ser fusobacterias, acinetobacterias, protobacterias y bueno, una serie de otros, de otros patógenos que bueno, que al momento no están. Alguien habló en el chat, eso quería revisar. Bueno, creo que no hay nada, por lo menos no me llega nada. Bueno, continuando, entonces, esta gastritis, esta cronificación de esta patología de la gastritis va a ser un riesgo muy importante para que nuestro paciente ya nos presente estas úlceras pépticas. Las complicaciones de estas úlceras pépticas y lo peor, que nos puedan presentar adenoma, o sea, una complicación más grave, una masa. ¿Okay? Ahora, también las guías, especialmente el Schwartz, nos marcan que tenemos que eliminar, que hacer una erradicación total de este Helicobacter pylori. Esto es por las consecuencias que llegan, como ya hemos hablado del TU. Y bueno, hay que dar un tratamiento, como han visto en la anterior clase. Una vez que tengamos el diagnóstico, hay que traer un tratamiento adecuado, efectivo, y hay que continuarlo hasta que podamos probar la erradicación. ¿Okay? La infección con Helicobacter pylori también tiene mucha relación con otro tipo de patologías gástricas, especialmente los tumores de Malt, pólipos gastrohiperplásicos, dispepsias, linfomas y una serie de otras patologías. Bueno, yendo un poquito a cómo es la bacteria, el Helicobacter pylori, hay que entender que nosotros somos los únicos que aceptamos este el único reservorio. ¿Ok? ¿Cómo entran a nuestro organismo? Bueno, esta bacteria es principalmente por vía oral. Tienes que ingerir un alimento contaminado y así vas a contraer la enfermedad. Este fue el caso de un premio Nobel. Bueno, gracias a este descubrimiento, ganaron un premio Nobel unos colegas australianos a inicios de este siglo, si no me equivoco en fechas. Pero bueno, fue el estudio que hicieron, que fue por Inés Oral, que presentó la gastritis. ¿Qué nos va a generar una vez que ingerimos? Un cambio total de cómo está el ambiente en la mucosa gástrica, lo que dice aquí, la microbiota, el microbioma gástrico. Se altera totalmente por una serie de definiciones que vamos a poder ver un poquito más adelante. Ok, como les mencionaba un poquito previo, es que en países del desarrollo, sobre todo pasa en la infancia y casi el 80% de todos ya estamos infectados. Como deben saber muy por su vivencia diaria, nuestra alimentación no es de la mejor y muchas veces no comemos en los lugares más salubres. Si alguna vez han tenido pacientes extranjeros o conocidos extranjeros, la alimentación en sus primeros días, bueno, casi en toda su estancia, es bien controlada. Tiene que ser porque nuestros patógenos son grandes y habituales y una microbiota en nuestra cocina, en nuestro hábito culinario es gigantesco. Y mucho de eso también tenemos aquí en el país, hay gran cantidad. Y bueno, esta parte es muy importante para el tratamiento, especialmente en las que son
de mala resolución, que van a ver igual al final, que la reinfección después de un tratamiento curativo es muy frecuente. Suele volver a pasar porque no eliminamos el origen, no eliminamos la comida. Nuestros hábitos, recuperando un poquito lo que decía antes, nuestros hábitos alimenticios, nuestra salubridad no es de la mejor en todo el país. O sea que una reinfección, volver a ingerir el patógeno, la bacteria es muy común. Bueno, nosotros como personal de salud, en esta y en muchas otras patologías que ya vamos a ver, somos primera línea. O sea que estamos en mucho riesgo de contraer la infección. Bueno, continuando, podemos ver partes de la bacteria que son muy importantes para que el Helicobacter pylori nos empiece a generar la patología, la infección, el problema, la clínica sobre todo. Dos cosas importantes son los flagelos y la ureasa. Empezando por los flagelos, se puede ver que es, bueno, como ya debieron ver esos clases de parasitología, de bacteriología, de microbiología, la serie, son su mecanismo de movimiento, el Helicobacter pylori. Hay algunas cepas de Helicobacter pylori que no poseen flagelos. Si ingerimos estas cepas, no tenemos posibilidad de contraer la patología. O sea que necesitan los flagelos para poder generar este problema. Y bueno, otra base de la patogenia de la infección por Helicobacter pylori es la ureasa. Bueno, la ureasa va a generar un gran cambio en la microbiota, perdón, en la epitelio que tenemos, en la producción de ácido que nos afecta. Como vamos a ver un poquito más adelante, lo va a destruir, lo va a descomponer en CO2 y en amoníaco, en amonio. Y esto va a generar que la bacteria pueda sobrevivir en este ambiente tan ácido que tenemos en el estómago. ¿Ok? Entonces, viendo cómo estos dos factores nos ayudan tanto a la bacteria, la base de la infección por Helicobacter pylori es eso, la supervivencia del patógeno, de la bacteria, dentro de la luz ácida gástrica. Si sobrevive el ácido del estómago, nos va a generar complicaciones. El movimiento que hemos hablado y otros componentes que tiene, especialmente las adhesinas. El Helicobacter pylori mantiene una gran cantidad de sustancias, especialmente la adhesina, la proteína 60, la proteína A, que va a generar bueno, ahorita en una imagen vamos a poder más a detalle, va a generar ese daño que llega a tener por la hiperacidificación del estómago y la pérdida de sustancia de moco en algunos segmentos, que va a generar la penetración y la inflamación para una hipersecreción de ácido que va a dañar la mucosa y que va a generar la úlcera. Entonces, esa adhesión a la célula epitelial genera esa patogenia, ¿ya? Y el Helicobacter pylori también trabaja con citocinas, especialmente la que han de escuchar muchas veces, la KAG, la KAG. Este gen nos va a generar el daño principal dentro de la mucosa, que también va a predisponer a que el ácido genere ese sitio de ulceración. Bueno, continuando con lo que hemos hablado un poquito antes, la ureasa genera esto, convierte la urea periplasmática que está dentro del estómago, en los vasos, en CO2 y amoníaco. Esto va a generar que la bacteria no esté tan dañada, genera este efecto de amortiguador del ácido con la bacteria, para que la bacteria pueda sobrevivir en este ambiente hiperácido. ¿Vale? Ok, una vez que tenemos la infección de la bacteria dentro de la mucosa gástrica, dentro del epitelio, de las células superficiales, que si se acuerdan de la anterior clase son las de la primera capa, esta bacteria, si no se cura, puede generar una pangastritis. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los campos del estómago, ya sea fondo, cuerpo, antro, píloro, puede estar este daño. ¿Okay? Esto por las células, igual que diferencian estas zonas, que eso deben acordar igual de la anterior clase, va a variar en la misma clínica. Ahora, si esta pangastritis tampoco se soluciona, no hay un tratamiento adecuado, esto nos puede generar tanto una gastritis antral como una gastritis del estómago proximal. Aquí sí se va a diferenciar en la parte superior, que es la parte proximal, que es aproximadamente el grueso de los pacientes que llegan al 90%, y en una gastritis antral,
que es justo en la parte distal, casi llegando a lo del píloro, a la comunicación con el duodeno, que es casi el 10%, por perfil Schwartz. Ambas de estos caminos, de esas alternativas, nos van a dar una, una complicación predominante de la que tenemos que estar más atentos. La antral va a generar estas úlceras péptidas, ¿ya? Y la proximal va a generar una gran posibilidad de tener un CA gástrico, un adenocarcinoma como este. Ok, bueno, eh, algo que sí es una constante es que la infección del Helicobacter pylori es la principal causa de cualquier úlcera péptica que tenemos. ¿Okay? Hay datos en su Schwartz que marcan que mientras tengas la infección, estás mucho más predispuesto a tener estas enfermedades que más adelante, 3 veces y media más que el Schwartz. Muchos de los datos que les voy a dar en todas estas clases van a ser directamente del Schwartz. Hay otras escuelas, ¿no? Pero como la bibliografía del ministerio es en base de nuestra Biblia, es el Schwartz, para no confundirlos y para no mezclar el temas, la base principal es esto. Les puedo dar después en las preguntas, si quieren, mi experiencia clínica, experiencia quirúrgica, que es lo que más se puede ver esto para poder ver esto. Y bueno, ¿qué va a pasar? También en pacientes que tienen como parte que viene Schwartz, detalles estadísticos que a veces son importantes. Hay un micrófono, por favor, si es que no hay alguna duda, si lo pueden apagar, si fueran tan amables, por favor, les voy a agradecer mucho. Bueno, como repetía, sí, pequeño mensaje. Está muy bien, me parece muy bien. 33, creo. Bueno, lo voy a continuar. Entonces, muchas de las úlceras que tenemos son secundarias a la infección. 90% de los pacientes que tienen duodenales y 70% de los que tienen gástricas van a ser secundarias a la infección. Aquí hay un gráfico muy bonito, igual está en Schwartz, es que habla de recurrencias. ¿Cuándo vuelve a tener esa infección? Si usamos aquí antagonistas de H2, van a volver. Como ven en la parte blanca, blanquecina, casi crema, casi el 90-70% van a retornar. En cambio, si ya usamos antibióticos, ya prontito vamos a ver los antibióticos que deben usarse según el consenso de Maastricht. Florence, el quinto consenso, manejan toda esta parte. Hay menos recurrencia, hay mayor forma de evitar que esta patogenia se continúe, se propague. Continuaremos. Está avanzando mi... Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Hay que ver que esta gastritis antral puede llegar a condicionar la afección del duodeno. Me preguntarán, el duodeno es una válvula que usualmente está cerrada, excepto en tiempos de vaciamiento. ¿Cómo llega mi bacteria que está en el estómago a pasar esta válvula? Bueno, enseguida les tengo una pregunta, pero cuando llegamos a tener esta úlcera, se genera este hipergastrinemia. Hipergastrinemia, que hemos visto la gastrina y las células que tienen que ver, tienen mucho que ver. Esta gastrina afecta a la producción de la somatostacina de las células de antral y va a generar una sobreproducción en ese segmento del estómago. Al tener ese segmento del estómago, bueno, puede haber una metaplasia del epitelio del duodeno. Ya saben lo que significa metaplasia, yo creo que por su parte es histología, que va a haber una modificación del epitelio y se va a volver mucho más típico a lo gástrico, a lo que tenemos, el epitelio columnar que tenemos dentro de las células centrales, de toda la capa muscular, toda la capa mucosa del estómago. Por esa forma, el Helicobacter pylori va a poder invadir el duodeno. ¿Ok? Entonces, cuando entra la bacteria dentro del estómago, genera eso, esta alcalinización antral, esta alcalinización de la mucosa del estómago, va a disminuir la acidez del estómago para tener una protección, una liberación, para poder seguir viviendo. Las citocinas, ya hemos visto la citocina A, va a generar un daño en estas células D. Esto va a generar un daño en la producción de somatostatina. La somatostatina va a generar que no haya control, inhibición de la gastrina, perdón, de la gastremia, de la gastrina. Esto va a generar la hipergastrinemia subsecuente y va a generar el daño posterior del mismo ácido dentro de la mucosa. ¿Ok? Bueno, tratamientos que vamos a ver un poquito más a detalle es a través de inhibidores de bomba de protones. Han de escuchar muchas veces el MOCA, el OCA, que un poquito más adelante vamos a poder explicarlos más. Estos tratamientos son los que manejan para eliminar esa recurrencia de úlcera y evitar el, mantener la infección del Helicobacter pylori. Ok, ahora sí, estas dos imágenes son muy importantes. Me gustaría que las
veamos un poquito a detalle. Voy a intentar explicarlas lo que puedo. Y aquí vemos al Helicobacter pylori. Aquí están sus famosos flagelos. Aquí se ve cómo a través de las adhesinas empieza a unirse al epitelio, a las células epiteliales gástricas, las células de superficie, que se deben acordar de clase anterior. Y bueno, esto va a soltar dos citocinas, la citocina A, la CAGA, y la citocina B, la cola. ¿Ya? Estas citocinas primero van a empezar con una inflamación local a través de esto, de la interleucina 8, del factor de necrosis tumoral. Al tener esto, va a haber un resultado quimotáctico. Van a hacer una atracción de todos los neutrófilos. Aquí lo marcan como nucleares. Neutrófilos. Lo mismo, otro nombre, ¿no? Van a atraer los polimorfos nucleares, manteniendo la inflamación y evitando que haya esa producción ácida normal. Después de que vengan los polimorfos nucleares, acuden las células T y las células B. ¿Vale? Hacen Doctor, un... Dígame. doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Será que puede hacer el uso de su puntero para hacerle seguimiento al tema, No por están favor? llegando, perdón, pensé que estaban dando. Vamos a repetir todo. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, como les decía, aquí está nuestro pequeño amigo, ¿no? Bueno, en este caso enemigo. Claro que sí, claro que sí. Con mucho gusto lo hablo más lento, Jessica. Bueno, aquí están los flagelos. Con mi punterito. Se me movió. 30 segunditos, por favor. Un segundito, por favor. Ahora sí. Ahí están nuestros flagelos. ¿Ven? El moco. Esta bacteria, a través de sus adhesinas, va a generar una unión a la célula epitelial gástrica. Las células que han visto en la anterior clase, que son las excretoras de moco y bicarbonato, va a estar afectado. Aquí van a soltar citocinas. La principal va a ser la citocina A, esta citocina de carga A. Esto va a generar una inflamación. Debería estar moviéndose porque mi puntero lo marca. ¿No hay movimiento? Pero voy a sacar el puntero normal. Está bien, doctor. Sí, marca, doctor. Está bien, doctor. Marca, ¿no? Se nota. Ya, muchas gracias. Disculpar la pequeña interrupción. Salió que alguien me dijo que no marcaba. Bueno, con las citocinas va a generar un daño inflamatorio, sobre todo marcado por el factor necrosis tumoral y la interleucina 8. Esta interleucina va a generar un gradiente quimotáxico. La quimotaxis es llamada, ¿no? Reclutan a polimorfonucleares, a los neutrófilos. Eventualmente van a reclutar a células T y células B. Y en esto también a los macrófagos. Esto va a generar que la ureasa afecte en su formación. Todo esto va a generar una alteración que es la base de la patogenia de la barrera epitelial. Y la producción de ácido que conocíamos ya no va a estar presente. Va a haber liberación. Y ese segmento que no va a tener protección, no va a tener bicarbonato, no va a tener mucoso, va a estar afectado por el ácido secundante de la mucosa, del mucoso gástrico, todo el componente gástrico. Al tener un ácido, una mucosa desnuda, desprovista de protección, va a haber estas lesiones, estas úlceras, que es lo que nos va a generar la clínica y el daño consecuente y las posibles complicaciones. ¿Ok? Ahora, un poquito recordando lo que les dije hace un momento, ¿cómo llegamos al duodeno? Bueno, otra vez te lo voy a marcar, tenemos que ingerir el Helicobacter pylori, tenemos que hacer la alimentación, bueno, la ingesta de alimento contaminado con el Helicobacter pylori, tenemos una infección ya crónica con el Helicobacter pylori, hay esta defriguración de tanto la gastrina, la somatostatina, la producción de ácido y la inhibición de este ácido. Aquí se ve el incremento de la secreción de ácido, perdón, estoy marcando en el otro lado, el incremento de la secreción de ácido. Aquí es lo importante. Esto apoyado por enfermedades crónicas que tenga el paciente, tabaquismo, obesidad, edad elevada y bueno, una serie de factores que nos van a afectar dentro del paciente, puede generar metaplasia gástrica en el duodeno, lo que ya les he explicado un poquito hace unos pares de segundos. El epitelio del duodeno se va a ir convirtiendo
en epitelio gástrico, en ese epitelio común columnar. Y el Helicobacter pylori va a poder invadir esa colonización del duodeno, como dice en este segmento. ¿Ok? Esto va a generar que haya el mismo daño que teníamos en la mucosa gástrica. Disminución de la secreción duodenal, aumento de la inflamación, que genera una duodenitis, afectación en la alteración de membrana y afección por el mismo ácido que viene ahora del estómago hacia esta afecta de duodenal y hay úlceras de duodeno. ¿Ok? O sea que aquí vamos a trabajar con dos patologías grandes secundarias al Helicobacter pylori. La úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Es un poquito intricado, o sea que esta foto, por favor, repítanla en sus repasos. ¿Vale? Ahora, un poquito más, vámonos a cómo vamos a darnos cuenta de que tenemos un paciente con Helicobacter pylori. Bueno, una parte de esto ya hemos tocado en la anterior clase, pero la principal prueba de ver si está erradicado o no y de ver si es positivo es la prueba de aliento con ureasa. A veces me acuerdo algunos maestros nos decían, olor a manzana tenía que oler el paciente. Bueno, ya es la parte científica, la prueba con ureasa. Esto es mayormente indicado para el control, para ver si hay erradicación, para ver si el paciente ya, bueno, si el tratamiento es adecuado, si es efectivo y se ha podido erradicar. ¿Ok? Esto no es usual, se debería tomar un paciente entre 2 a 3 meses. Usualmente el 2 es la norma, 2 meses. Si le das el tratamiento, a los 2 meses te pides una prueba de ureasa y si sale negativa, estamos en buen camino. ¿Ok? Las serologías también, pero no nos es tan útil para confirmar un tratamiento, no nos es tan útil para ver. Detección de antígeno en heces nos va a poder mostrar una infección activa. Y bueno, estas tres son las principales pruebas no invasivas. Una prueba de diagnóstico, el gol estándar que se marca es la biopsia y prueba de ureasa en la biopsia gástrica a través de la endoscopía. Pero tienes que hacer todos los parámetros que necesita una endoscopía, ¿no? Sedarlo y bueno, es una prueba invasiva. No soy el que acepta, lo siento, Valeria. No soy el, el, se me fue el nombre de la palabra, pero el que maneja la sala. Creo que habría que hablar con los coordinadores. Lo siento. El anfitrión, muchas gracias, Marcelo, se me fue la palabra. Bueno, hay que ver que ya han visto que hay mucha posibilidad de que un paciente pueda tener pruebas negativas, falsos negativos. Si el paciente sigue teniendo clínica y aún no hay, o sea, no hay pruebas, no te están dando el diagnóstico, pero mantiene la clínica y está clarita de que es el Helicobacter pylori, el tratamiento empírico es adecuado. A lo que van a poder ver en un momento, si no se puede erradicar, se tiene que pedir cultivos de la mucosa para ver qué fármaco es el adecuado y tal vez hacer una referencia a un gastroenterólogo clínico o a un cirujano en este caso. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, continuamos yendo a la siguiente parte. Entonces, ahora sí podemos ver la enfermedad ulceropéptica. Hemos visto un poquito de la infección por el Helicobacter pylori y lo que conlleva es esta enfermedad ulceropéptica. Entonces, ¿qué es esto? La úlcera péptica son estos efectos focales de la mucosa gástrica o duodenal que van a ir desde la submucosa más abajo, pasando las capas, las 4 capas que ya hemos visto antes, ¿no? Pueden ser agudas y crónicas y es lo más frecuente. Nuestra bibliografía es de Estados Unidos, o sea que somos en base a los anglosajones ahora. Esos son datos de anglosajones que a veces incluso eso preguntan en las pruebas de la residencia. Y bueno, ¿qué es la base de todo esto? Que es un balance entre lo que agrede y lo que protege a la mucosa. Un desbalance, como hemos visto en el Helicobacter pylori, va a generar el cambio. Si la defensa y la reparación, que ya hemos visto muchos de los factores, es menor a la agresión, vamos a tener esa lesión en la mucosa. La defensa ya marcado es el moco, es el bicarbonato, es la reparación que nos da la grande vasculatura de la submucosa, las células, es la resistencia apical y la reparación es eso, ese tapón mucoide, esa proliferación, ese síntoma de restitución de las células se van a recuperar o van a venir otras nuevas para poder ayudar que esa mucosa esté protegida contra el mismo ácido. Y las agresiones son esos cambios, el ácido, los pepsinógenos que hemos visto, los AINES o los NSAIDs y el Helicobacter pylori. Si aumentamos la agresión y bajamos las defensas, vamos a tener una úlcera péptica. Bueno, ¿cómo empieza la patología, la fisiopatología?
tenemos que tener algún alguien que cataboliza esto, alguien que inicia esto. Usualmente es la infección por Helicobacter pylori, o en casos un poquito menos comunes, el uso crónico de AINES. El uso crónico, especialmente a mí me llegan pacientes que tienen meses y meses usando pastillas de diclofenaco, por ejemplo. Por algún motivo, ya sea familiares o algún personal médico, le receta crónicamente. Estos pacientes pueden generar esta alteración en la defensa de la mucosa. La protección, va a haber ese compromiso de las defensas de la mucosa, esta hipersecreción ácida, y va a haber una lesión en la mucosa a través del ácido péptico. ¿Ok? Otras etiologías múltiples, que ya vamos a ver un poquito más adelante, quemaduras. Urling vio esto hace mucho tiempo, que un poquito más adelante vamos a ver. Traumatismos, que son las de Cushing, que también van a escuchar un poquito más adelante. Tabaquismo, algunos fármacos o drogas. La úlcera por crack es bien interesante, bien curiosa también cómo se forma. El síndrome de Zollinger-Ellison, que vamos a ver un poquito más adelante, hasta el estrés psicológico puede ser. ¿Ok? Entonces ya hemos visto que la infección por Helicobacter pylori, más uso de AINES, más tabaquismo o alguna concomitante, nos va a generar posibilidad de úlceras y sus complicaciones. En Estados Unidos, estos tres están presentes en el 90% de las complicaciones de úlceras pépticas. ¿Ok? Ahora, una pequeño acápite que podemos ver en su Schwartz igual. Dependiendo de la mucosa, hay mayor predisposición a uno u otro. Si son mucosa gástrica, puede tener sobre todo Helicobacter pylori, que es ambas, pero mayor posibilidad de que sea por AINES, que es donde principalmente llegan, ¿no? Donde actúan. Y bueno, si es en mucosa duodenal, hay una posibilidad de que sea AINES, pero es mucho más reducido. Ya llegan los demás. ¿Ok? Bueno, entonces esto. Si se cambia esta capacidad de amortiguación, esta capacidad de protección por el bicarbonato, el moco, va a haber esta úlcera producida en el duodeno igual. Aquí hay una máxima que no es muy importante, que no importa qué tanto sea la cantidad de ácido que tienes, ese MAO y ese BAO que hemos visto antes, sino es mucho más importante la disminución de las defensas, la disminución de esa barrera mucosa. Se pudo ver en unos estudios americanos que no importa qué tanto ácido tengas o qué cantidad de ácido tengas, la gravedad de la enfermedad no va a variar. ¿Okay? Esta próxima imagen quiero que por favor se la acuerden, se la memoricen, se la dibujen, úsenla mucho porque en muchos exámenes ha entrado y es una clasificación que por la parte clínica y quirúrgica es muy importante porque va a variar cómo va a ser el tratamiento. Esta es la clasificación de Johnson, la actualizada. La primera clasificación llegaba hasta 3. Y bueno, la clasificación que usamos hoy en día es en base a 5. ¿Ok? Bueno, tipo 1, el más usual. Como pueden ver aquí, el daño es cerca a la estructura angular, la curvatura menor, úlcera gástrica. Pero esto es bien importante que se acuerden que la secreción ácida es normal o está levemente reducida. ¿Ok? Ahora, el tipo 2 es una úlcera duodenal, ¿vale? Y aquí es importante que la secreción ácido es normal o es levemente elevada en sí. Y el tipo 3 es una úlcera prepilórica, pueden ver aquí, y la secreción gástrica es normal y elevada. La tipo 4 va a ser una úlcera en la unión gastroesofágica un poco más arriba y la secreción va a ser normal o levemente disminuida. Y bueno, la clasificación de Johnson grado 5 puede ser en cualquier segmento del estómago. Dependiendo de qué úlcera de clasificación tenemos, nuestro tratamiento quirúrgico también va a variar. Eso vamos a ver en un poquito más adelante. Ok, vámonos a otra parte de la etiología, los AINES. Bueno, más que ver cómo reaccionan, porque ya deben saber con la parte de farmacología que es en base a los COX-1, COX-2, sobre todo los COX-1, lo que hace el daño en la mucosa, aquí es la posibilidad de complicaciones. O sea que si a un paciente toma AINES, este va a estar 3 veces más predispuesto a tener la complicación. Si es mayor de 60, 5 veces más.
y hasta 10 veces más a requerir cirugía por complicaciones. O sea que, por favor, hay que evitar estos tratamientos crónicos de acné, que lamentablemente a la práctica clínica, a ustedes yo creo que lo mismo, doctores, les deben llegar muy seguido, a veces no solo por recetas médicas, a veces por compra propia, es una de las dificultades que tenemos al ser fármacos de venta libre. ¿Ok? Entonces, hay que, cuando tenemos estos tratamientos adecuados, por favor, cuando es necesario, de AINES o de aspirina, por largos periodos de tiempo, si es, si tiene alguno de estos factores de riesgo, necesitamos darle algún concomitante de un supresor de ácido, ¿ya? Bismuto, antiácidos también nos pueden servir, pero hay que ayudar a que esa afección no sea crónica, no se cronifique. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pacientes mayores de 60, que hayan tenido previamente un cuadro de una úlcera, complicada o no complicada, pero que estén con anticoagulantes actualmente, que estén usando estos AINES por en dosis altas o en tiempos prolongados, y consumo igual por tiempos prolongados o en altas dosis de aspirina. Aquí son pacientes usualmente de traumatología o pacientes cardíacos que tienen que tomar por largos periodos estos fármacos y no tienen el control adecuado. Estos, por favor, siempre hay que tener cuidado de darles el fármaco que necesitan. Bueno, otros motivos por los cuales vamos a tener esta afección es el tabaquismo. Hay mucha más posibilidad de que generen estos daños. ¿Por qué? Porque van a disminuir las prostaglandinas. ¿Okay? Van a disminuir el bicarbonato y falla esa protección que tenemos. Bueno, el estrés, me decían la enfermedad del 2+1, Curling ha generado le escribían las quemaduras en pacientes grandes quemados, ya describió que había úlceras en el duodeno. Por favor, acuérdense, en algún examen me acuerdo que fue pregunta de examen. Igual Cushing ya refirió que en traumatismos cerebrales, en traumatismos craneales, craneoencefálicos, ya habían úlceras péptidas y se llamaron así, úlceras de Cushing y úlceras de Curling. ¿Okay? También el uso de drogas, el uso de la cocaína, el crack cocaine, la cocaína quemada, las pipas de cocaína, de crack, pueden generar también úlceras yuxtapilóricas. Ahí también hay que ver pacientes que tengan uso habitual de drogas recreativas. Y a veces es difícil llegar a la anamnesis, pero hay que indagar. ¿Cómo nos van a llegar estos pacientes a la consulta, a la clínica donde estemos atendiendo? El principal motivo es dolor. Van a tener un dolor abdominal urente, esa sensación de ardor en el epigastro. Pueden estar acompañados de náuseas, distensión abdominal, anemia, pérdida de peso, pero aquí hay una variación muy importante para que puedan diferenciarlas. La úlcera duodenal duele después de que se alimenta. Como les decía hace un ratito, después de 2 a 3 horas que pase el alimento. Yo como, digamos, al mediodía, y a las 3 de la tarde siento un ardor en el estómago, esa quemazón, ese dolor atrás del corazón que refiere. ¿Ok? También estos dolores son usuales en horas vespertinas. Los levanta a medianoche o en la madrugada. Es mucho más frecuente en hombres. La diferencia con la úlcera gástrica te duele cuando comes, cuando irrito el segmento que está afectado. Empiezo a comer, especialmente alimentos que sean gastrolesivos, picantes, alcoholes, cebolla, chocolate, ajo, cualquier que me dañe la mucosa, me va a generar más dolor. Doctor, Dígame. perdón con el que lo interrumpa, doctor. La duodenal es aquella que cesa el dolor con la ingesta de alimentos, ¿no es cierto? ¿O es También puede cesar el dolor cuando tienes la ingesta de alimentos, pero posterior a la ingesta te va a doler. Como les digo, 2 a 3 horas después. ya, ya, Más doctor, adelante muchas igual les gracias. explicamos. Con gusto, no te preocupes. Como les digo, tengan la confianza de que cualquier momento me pueden parar y podemos hacerlo. Bueno, como estaba diciendo, la úlcera gástrica genera eso. Duele cuando te alimentas. Aquí es mucho más usual tener datos similares entre hombres y mujeres. Y bueno, es más común la úlcera gástrica que la úlcera duodenal. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, este es un punto clave que ya hemos visto en el anterior, pero por favor, cada vez lo voy a recalcar porque el lenguaje es bien importante. Hay que iniciar el tratamiento y bien tengamos algo que nos diga que estamos con el igual pylori.
inicia el tratamiento. ¿Y cuándo paramos? Cuando confirmamos que ya no está la bacteria. Cuando tu prueba de ureasa está negativa a los 2 meses, ¿ok? Bueno, en diagnóstico, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tenemos que tener diferenciación en los tipos de pacientes. Aquí también por la edad y por la misma clínica. Pacientes jóvenes con dispepsia, y signos de alarma, podemos iniciar el tratamiento empírico. A veces, en muchas de las ocasiones, no necesitamos esa endoscopía superior, que es el gold estándar. Y bueno, hay que eliminar cualquier uso de estos fármacos que pueden desencadenar la patología. En pacientes que tienen dispepsia persistente y que por algún motivo de otra patología no pueden dejar de usar esos fármacos. Aquí tenemos cardiópatas que no pueden dejar la aspirina, o tal vez dolores crónicos que sí tienen que tener un manejo adecuado con AINES. Necesitamos hacer la endoscopía superior. Pacientes que tienen signos de alarma, que hemos visto hace un ratito, hay que hacer la endoscopía superior, sin importar qué edad tienen. Si hay una úlcera diagnosticada, tenemos que saber qué está generando la úlcera. Como han visto, el 90% de los casos es por Quater pylori, pero hay que descartarlo de otro. Y el temor de que sea un CA es muy importante que hagamos esta biopsia. Y bueno, en úlceras pépticas inusuales donde no deberían estar, en terceras, cuartas posiciones de duodeno y ayuno, hay que ver el nivel de gastrina, y eso se ven en los exámenes que hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Descartar que haya un gastrinoma, tal vez un síndrome de Solingen-Edison, perdón. El gol estándar, el que es adecuado, el sobre todo, lo que puedes hacer es un método invasivo, es la toma de biopsia y la presión de ureasa. Sin embargo, como lo mismo que estoy diciendo, es un método invasivo, no siempre se puede hacer. Es como para apendicitis, el gol estándar es la tomografía. Sin embargo, en mi práctica diaria no usamos tomografía para diagnosticar apendicitis. No usamos tampoco endoscopía con toma de biopsia para generar, pero sí llega a ser el gol estándar, especialmente en estos libros americanos, que bueno, ellos tienen todo a su alcance. Lo que usamos sobre todo nosotros en la práctica diaria es la prueba de ureasa en aliento, que es la adecuada para la erradicación, para comprobar la erradicación. Pero bueno, eso es creo que a lo que va la pregunta. No, con gusto, como les digo, para lo que necesiten. Y bueno, indicaciones para el diagnóstico de tratamiento de Quater pylori. Cuando están en cuando hay una úlcera péptica activa, cuando empieza a tener esa molestia, esa clínica. Cuando tenemos un antecedente confirmado de úlcera péptica y que no, que sigue habiendo clínica, no tenemos una úlcera ya activa actual, pero tenemos antecedente y tenemos clínica. Linfoma tejido linfoide asociado a mucosa gástrica, eso es bajo grave, es más afectado a cribado y a eliminar la posibilidad que sea. Y bueno, después de una sección endoscópica de cáncer gástrico precoz y una dispepsia no investigada. Cuando no se debería hacer, bueno, cuando se sigue en boga, si es que hay que hacerlo, en las 5 de abajo. No os voy a mencionar porque eso no vamos a mantener la boga, ¿no? Y bueno, la otra parte son complicaciones. Ahora sí. Hay 3 complicaciones grandes en las úlceras, ¿vale? La primera, bueno, en orden descendente, como está en la diapositiva, hay que ver la hemorragia, la perforación y la obstrucción. Cualquier úlcera que tengamos te puede generar cualquiera de esas 3 complicaciones. Y las 3 hay que atenderlas con la premura que necesita. Y bueno, la hemorragia es la principal, la más común, la más frecuente y que también causa la mayor cantidad de muertes, la mayor cantidad de pacientes hospitalizados. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Salida de sangre, ya sea por el orificio superior o por el orificio inferior. Aquí lo está mostrando como hematemesis o melena. Va a haber sangre que está saliendo ya por el ano, digerido, o va a haber sangre que estamos vomitando. ¿Ok? Necesitamos actuar. Entonces, ni bien tengamos esa sangre, hay que hacer una endoscopía. Por favor, vean sangre, ya sea en sus ondas nasogástricas que han conectado o está vomitando sangre, hay que ver qué está pasando, no lo dejen pasar. ¿Qué más vamos a poder? A veces estos pacientes, usualmente en el 75%, van a limitarse una vez que instauramos ayuno y limitamos la supresión ácida, o sea, iniciamos tratamiento de bomba de protones. El 25% hay que hacer algo más y podemos llegar a necesitar cirugía. En un segundo vamos a poder ver más. ¿Qué grupos vamos a tener de alto riesgo? Los pacientes que están entrando en un estado de shock, hipovolémico, pacientes que están vomitando sangre, que están con hematemesis, perdón. Pacientes, por favorcito, hay un micrófono, por favor, si lo pueden apagar, el que no está. Un grito ahí al fondo. Hay un niño, por favor. Bueno,
Ahora sí, volvamos, perdón, no sé qué ha pasado. Se perdió. Volveremos a la clase. Dejo de compartir, dame 30 segunditos. ¿Se ve la imagen? Sí, Sí, se doctor. ve. Ahí ya, perfecto, entonces continuamos. Bueno, y volviendo a los grupos de alto riesgo, van a disculpar, hemos tenido un pequeño... Ahorita vamos a llegar a preguntas para que ya nos podamos eh, dispersar un poquitín y volver al tema. Los pacientes están choqueados, los pacientes que tienen con hematemesis y los pacientes que han tenido o transfusión de 4 unidades en un día, en 24 horas, o 8 unidades en 48 horas, o los llamados estigmas esofágicos. ¿Qué son estos? Visualización de vasos en la endoscopía, sangrado en la endoscopía, visualización de la úlcera en la endoscopía, ¿vale? Y bueno, estos sí van a ser de mayor utilización de un tratamiento endoscópico o tal vez de una cirugía de emergencias. En un segundo vamos a ver, en unos minutos tal vez. Ahora, cuando tenemos una hemorragia, hay dos clasificaciones que nos pueden ayudar mucho. La clasificación de Blatchford y la clasificación de Rockwell. ¿Ya? Estas dos clasificaciones nos van a dar el parámetro si estamos frente a una hemorragia de tubo digestivo de riesgo, de alto riesgo, mejor dicho, o de bajo riesgo. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, hay que ver estos puntajes. Entonces, presión sanguínea. Mientras más va bajando la presión sanguínea, más posibilidad tenemos de que estamos contra una hemorragia de alto riesgo. El nivel urégico el nitrógeno urégico en sangre, el NUS, también, mientras mayor sea, perdón, en este caso, hay más posibilidad que estamos contra una enfermedad de alto riesgo. Hemoglobina por el sangrado. Mientras más bajo sea el dato, estamos frente a una mayor posibilidad de estar frente a un daño. Y bueno, otras variables que pueden ver aquí. La clasificación de Rockwell igual se va a diferir en dos cosas, en la completa y en la clasificación clínica. La clínica es lo que podemos ver simplemente en un estudio en consultorio con el paciente, que ya sea la edad, la presión sistólica o la presión media, la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca, que se nos está dando un estado de shock, enfermedades concomitantes. Y bueno, la clasificación completa ya va a afectar en diagnóstico endoscópico y en estigmas endoscópicos, los que les estaba comentando. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de corte? En la clasificación de Blatchford, necesitamos solo que tenga un punto para que ya sea considerada una, eh, una puntuación de uno o menos. Es considerado que tiene pocas posibilidades de ser una hemorragia digestiva de alto riesgo. Más de un punto ya es considerada alto riesgo. Y en la clasificación ROCAL, perdón, es de 2 puntos. 2 puntos ya es considerado, 2 o más, es considerado de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, eso es para ver el diagnóstico que vamos a ver en un segundo, en unos minutos más. Entonces, perforación, la segunda en frecuencia, la segunda complicación. Si se perfora una úlcera hueca, ¿qué es lo que te va a dar en primer momento, en primera instancia? Si es en abdomen, te va a dar una peritonitis. Entonces vamos a entrar a un cuadro de peritonismo, una peritonitis química en primera instancia. Luego, por la infección y por la proliferación bacteriana, vamos a tener una peritonitis bacteriana. ¿Ok? Aquí nos van a servir mucho las placas, bueno, el libro lo dice como torácicas, a mí me gustaría un poquito más abdominales y torácicas, porque hay en las placas simples, se puede ver eh, el signo de Popper. Si alguno recuerda en su clase de semiología, el signo de Popper es esta línea, este aire que hay subdiafragmático. Aquí también se puede ver. Por favor, no se van a confundir. Esta es la burbuja gástrica, la que está con líquido, con nivel. Un poquito más arriba, y hay un signo. Aquí en este caso sería las de gaviota, ¿no? Pero si es un lado, el signo de Popper. ¿Qué quiere decir que hay aire en el peritoneo? En el peritoneo no debería haber aire. Si hay aire, es porque está entrando por algún lugar. Tenemos dos opciones: que sea un trauma o que sea una perforación de una víscera hueca. La más común, el antogástrico. ¿No? Estamos viendo esta parte de antogástrico. Si viene un paciente con úlcera péptica y te dice, y sacas una placa, y eso es lo más probable que sea por una perforación. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Usualmente reanimarlos, quiere decir líquidos, analgésicos, antibióticos, lo que necesites para el tiempo entre tu consulta hasta llevarlo a quirófano. Y estos pacientes, usualmente con una peritonitis, hay que operar. ¿Ok? Y bueno, la otra complicación, que no es un poquito menos en frecuencia, es la obstrucción.
Esta usualmente se debe en los segmentos más angostos del tracto digestivo, del tracto gástrico, mejor dicho, que es en la parte duodenal o la parte perpilórica. Y esto puede ser por una reacción inflamatoria o una difusión peristáltica. Va a cerrarse el camino. No va a poder pasar, ya sea por esta inflamación o en datos clínicos por una fibrosis continua que genera cicatrización. ¿Qué va a presentar un paciente? Clínica de una obstrucción. Va a tener vómitos, vómitos no biliosos, porque aún no hay la conexión con la vía biliar. O sea, va a vomitar lo que entra, vómitos gástricos. Va a haber deshidrataciones y va a haber pérdida de cloro y potasio. Perdón, también potasio. Potasio, cloro y calcio. Que se va a perder. Como va a vomitar todo lo que se alimenta, también va a perder de peso. ¿Vale? Estos diagnósticos igual se tienen que hacer sí o sí por endoscopía. Hay que ver dónde está esa obstrucción. ¿Y por qué es tan importante? Porque te genera la patología que sobre todo te genera estenosis. Es una tumoración. Entonces hay que descartar la posibilidad de que sea un CA. ¿Vale? Estos pacientes llegan a necesitar cirugía o a veces un tratamiento un poquito más conservador, que son dilataciones con balones. En un momento vamos a ver. Y bueno, el tratamiento médico para estas úlceras pépticas, aquí sí entramos a lo que les comentaba del consenso de Maastricht, el quinto y Florence, y bueno, va a ser esta supresión ácida. Aquí, bueno, estos puntos claves, por favor, recuérdense que la supresión ácida con estos pacientes va a ser de por vida. Eh, Hay que mantenerlo por lo menos hasta que se corte el causante. No se puede cortar en nuestros medios y puede llegar a necesitar hacer de por vida. Y a veces esta necesidad de supresión ácida puede llegar a eliminar la posibilidad quirúrgica. Por eso en el pasado, antes de que se descubra el omeprazol, el someprazol, todos los inhibidores de bomba de protones, el tratamiento para estas úlceras era vagotomía. Se cortaba el nervio vago para que no haya esta irritación, para que no haya esa producción de gastrina. Ahora ya no, no en todos los casos. Ahora se puede utilizar las inhibidores de bomba de protones, que es la primera línea. Ahora, yendo a esa primera línea, vamos a hablar de ese consenso, el consenso de Maastricht-Florence. Marca aquí que cualquier tratamiento de Helicobacter pylori tiene que ser aproximadamente de 10 a 14 días. La primera línea siempre va a ser nuestro tratamiento triple con claritromicina. Aquí usamos el OCA, por lo menos así ha sido mi mejor forma de aprender. Omeprazol, que era del inhibidor de protones, que puede ser la que ustedes decidan, que es doble, 2 dosis al día, BIT, claritromicina y amoxicilina. La amoxicilina en pacientes que son alérgicos puede ser cambiado por metronidazol, pero eso ya va al tratamiento triple con metronidazol. El tratamiento triple con metronidazol, igual, es el MOCA. Metronidazol 500, omeprazol, BIT y amoxicilina. ¿Lo ven? Bueno, en caso de que haya resistencia o haya alguna afección, podemos cambiar el tratamiento antibiótico por levofloxacina, igual. Y bueno, traigo tratamientos secuenciales. Esta imagen igual es muy útil, no solo para el examen, sino para su tratamiento diario. En la clínica privada, hay muchos pacientes que tienen esto. Y bueno, estos fármacos, fuera de que están consumidos por muchas farmacias, los tienen juntos, los tienen en un solo comprimido y a veces son mucho más útiles para este tratamiento. Bueno, vamos a un pequeño descansito, así pueden relajarse, ya estamos 56 minutos charlando, o sea que podemos ir hablando con algunas preguntas. Como les dije la anterior vez, el que desee responder son preguntas sobre lo que hemos repasado, o sea que pueden ver, voy a ir leyéndolas. ¿Cuál es la causa más común de las úlceras duodenales? Más común. Infección. Helicobacter. Muy bien. Continuemos. ¿Cuál es el factor de riesgo que contribuye significativamente al desarrollo de úlceras péptidas en pacientes que utilizan AINES? Esto es un poquito de la parte de la farmacología que han debido repasar igual. Y bueno, va a lo que estamos tocando. ¿Qué hace la cocción? ¿Qué hace la cocción? Para no hacerlo más larguito, les ayudo con este. Es el último concomitante corticosteroides. ¿Cuál es el síntoma más característico de una úlcera duodenal? Y aquí una de ustedes ya me ganó, más bien. Les agradezco mucho con la pregunta. Si lo puedes repetir. Inciso A. Exactamente.
Creo que ha sido la misma doctora, me lo repitió, pero muy bien que ya te has adelantado. Este dolor en las úlceras duodenales va a mejorar en la alimentación y va a ser mucho más exacerbado en horas posteriores, solamente 2 a 3 horas. A diferencia de la úlcera gástrica, ¿no? Que empeora con las comidas. ¿Qué prueba es más útil para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori después del tratamiento? Prueba de aliento con urea. Prueba de aliento de urea. Espero que no les aburran estas preguntas. Sé que parecen un poco tediosas, pero aunque no les parezcan, y los que han debido dar el examen de la residencia deben saber que son muy parecidas las que nos preguntan. Es la gran cantidad de temas porque los vuelven tan complicadas. ¿Qué complicaciones potenciales puede surgir de una úlcera péptica no tratada? Perforación gástrica. Muy bien, muy bien. Ay, bueno, aquí estaba marcada, me disculpo. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos se debe evitar en pacientes con úlcera péptica activa? Bueno, esto ya sabíamos, ¿no? Los AINES, igual el ASA, por favor, lo van a mantener al RAS. ¿Cuál es el régimen antibiótico recomendado para la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con úlcera péptica? Claritro y amoxi. Exactamente, más la inhibidor de bomba de protones. Perfecto. El antibiótico es la claritromicina y la amoxicilina, ¿no? La OCA es la primera línea. ¿Cuál de los siguientes síntomas sugiere una complicación hemorrágica de la úlcera péptica? Hematemesis. Hematemesis, que vomita Hematemesis. sangre, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los inhibidores de bomba de protones en el tratamiento de las úlceras pépticas? Bueno, creo que esto ya lo vimos un poquitín, ¿no? Es inhibir la secreción del ácido gástrico, que hemos visto en la anterior clase. Ahora sí, bueno, esto va mucho a lo que hemos hablado. ¿Cuál es el seguimiento recomendado para un paciente con úlcera duodenal tratada con éxito y erradicación del Helicobacter pylori? Y lo que les comentaba, que es muy importante, el tiempo, ¿no? O sea que Prueba de aliento con urea a los 2 meses. los 2 meses, ¿no ven? Muy bien. Ahora, recordemos un poquito, porque hay un caso clínico siguiente para continuar el clase. ¿Qué les pareció el primer caso clínico? ¿Qué diagnóstico le dan al paciente, si se acuerdan? Por la clínica podría ser una úlcera duodenal, ¿Lo porque ven? decía que tenía Sí. dolor después de las comidas y en las noches. Exactamente, lo despertaba, ¿se acuerdan? Estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, continuemos con otro caso clínico. Tenemos un paciente, ahora de 58 años, tiene ya el antecedente de úlcera péptica, consumo crónico de AINES, presenta un dolor abdominal súbito en urgencias, ustedes ya están atendiendo a otro tipo de paciente, severo de 6 horas de evolución. Este dolor ha comenzado en epigastrio, se ha extendido a toda la magnitud del abdomen, ha tenido náuseas, ha tenido vómitos, pero no ha tenido fiebre. ¿Vale? Tenemos un abdomen rígido, esto ya nos dice cosas, ¿no? Sensibilidad generalizada, signos de rebote positivo. Los ruidos intestinales están disminuidos. El paciente tiene una presión arterial de 100/60 y una frecuencia cardíaca de 110 latidos. Ahora, bueno, pues, lo calculamos una febrícula de 37.2. Está con hemoglobina del 13.0, tiene un hematocrito de 38, está con una leucocitosis, con desvío a la izquierda, con neutrófilos elevados. Su lipasa y su amilasa están normales y su hígado está adecuado. Tenemos unos rayos X que muestran una alteración. Que hay esto, hay nivelitos, ¿no? Niveles en el subdiafragmáticos. Y bueno, se hay una tomografía y se confirma la presencia de aire y un defecto de la pared gástrica. Bueno, acuérdense de esto, porque bueno, ya yo creo que ya, con lo que ya hemos pasado, pueden darme el diagnóstico, pero vamos viendo a la última parte, que es la úlcera péptica perforada, el tratamiento quirúrgico. Aquí yo necesito que sí le presten un poquito más de atención, porque estos términos tal vez no son tan comunes como los que son los del Helicobacter pylori, perforación, peritonitis. Aquí hay un poco más de terminología quirúrgica. Entonces, con cualquiera de estas patologías se pueden hacer estas cirugías. Sin embargo, hay predisposición a unas más que a otras, dependiendo de qué úlcera tienes, de qué nivel de úlcera tienes en base a la clasificación de Johnson. Por eso les decía que es muy importante. Aquí vamos a tener 3 grandes. La vagotomía de células apretales,
la vagotomía troncular y piloroplastia y la vagotomía troncal y anterectomía. Ok. La vagotomía de células parietales o es altamente selectiva, enseguida la vamos a ver. Esta es la más, bueno, no quiero decir la más sencilla de realizar, pero es que tiene una movilidad más baja por la complejidad del procedimiento. No seccionas la totalidad del vago, sino solo los segmentos que pueden llegar a afectar esta parte, donde hay más células parietales. Por eso su movilidad es tan baja, pero puede volver a pasar la enfermedad. La vagotomía gástrica proximal con drenaje, mucho más común. Y ahorita lo vamos a ver en qué consiste. Y la vagotomía con gastrectomía distal, esto es, soluciona el problema. Hay una recurrencia mucho más baja de que vuelva a pasar, de que te vuelvas otra vez la infección, pero tu morbilidad es mucho más alta por la complejidad de la cirugía y la complejidad de las complicaciones. Ahora, ¿cuándo yo tengo que operar? Cuando tengo una complicación de la úlcera. ¿Quiere decir esto? Perforación, hemorragia, obstrucción. Cuando mi paciente está inestable, secundario a la úlcera, ¿no? Y cuando mi paciente está en un cuadro de que no hay curación. Esas úlceras que hemos hablado hace poquito, úlceras intratables o que no cicatrizan, que es como lo pone el Schwartz. Y bueno, vamos a la primera, vagotomía altamente selectiva o de las células parietales, ¿no? Lo que hemos visto antes. ¿Qué se hace aquí? Se corta el vago, pero en el suministro donde inerva a los 2/3 proximales del estómago, como en la clase del lunes vimos, que es donde más células parietales hay, ¿verdad? No se corta, como pueden ver en la imagen, la raíz de los vagos, se corta todo lo que conlleva a la curvatura menor. Bueno, gran parte de la curvatura menor, se deja 7 centímetros para que haya los datos del píloro, todos los nervios que hemos visto, la pata de cuervo y todo lo importante. Porque aquí es la mayor cantidad de células parietales, ¿ok? Se disminuye la secreción ácida de esta forma a través del 75%. Ahora, ¿dónde no son útiles? No son útiles en la úlcera tipo 1. Se deben acordar que es la úlcera tipo 1 en clasificación de Johnson y la úlcera tipo 4 la clasificación de Johnson. Las dos son las que secretan, las que tienen hiposecreción ácida, ¿verdad? Entonces, en eso se puede usar esta vagotomía altamente selectiva. Ahora, también se puede hacer por vía laparoscópica, que es el procedimiento de Taylor. ¿Ok? Es una alternativa atractiva actualmente en los paradigmas actuales, que se busca una cirugía sin huella. Bueno, continuando a otra vagotomía para que puedan entender. La vagotomía y drenaje paradigmáticos. ¿Qué quiere decir aquí? Una vagotomía troncal se corta los segmentos estripados. Como pueden ver aquí, está el vago izquierdo, o el vago anterior y el vago derecho, y se hace una piloroplastia. ¿Para qué la piloroplastia? Para ayudarnos, ahorita van a ver una piloroplastia, para ayudarnos en esa función del píloro, esa válvula que tiene que tener. O se hace una vagotomía troncal y una gastro y enostomía, una unión, una anastomosis. ¿Ok? Bueno, ¿qué afecta aquí? Puede haber una evacuación gástrica significativa y puede llegar a tener diarrea por un síndrome de dumping secundario, un vaciamiento rápido, porque se pierde ese píloro, se pierde esa función que tenemos en su totalidad. ¿Qué ventajas tenemos? Estas son muy útiles para las úlceras de tipo 2 y tipo 3, las úlceras que son de hipersecreción. Son rápidas, también son seguras en manos de alguien que pueda hacerlo hábilmente, o sea, que lo hace muy habitualmente, y son muy útiles para cuando hay complicaciones, cuando hay hemorragias, cuando hay perforaciones, cuando pueden ser obstrucciones. Ok, ¿a qué afecta? Es lo que les decía. La vagotomía troncal va a afectar la inervación del antropilórico. Y vamos a utilizar un bypass, una gastroionostomía, o una ayuda a una sustitución del movimiento a través de otro segmento intestinal. Aquí usualmente se usa el yeyuno, como pueden ver. Es una anastomosis yeyuno gástrica. Hay casos donde se usan piloroplastías. Estos en especial en la hemorrágica y en cicatrizaciones limitadas. Hay 3 tipos, que ahorita las vamos a ver, que es la tipo Heineken-Mikulitz, la tipo Fini y la tipo Yabuley. ¿En qué consisten estas 3? Bueno, como pueden ver, son secciones. La tipo Heineken-Mikulitz significa una sección del segmento del píloro en forma transversal y una sutura en forma longitudinal.
Esto para si alguno de ustedes ha partido en instituciones intestinales o enterotomías o gastrostomías, como en este caso pilorotomías, sirve para que la forma transversal sea la incisión y no genere una estenosis al generar la sutura en forma vertical. ¿Ok? Y la tipo Finn y la tipo Yabuley, que son muy parecidas, solo no hay conexión entre las dos incisiones, son suturas y apoyos entre el duodeno y el estómago. Duodenogastrostomías. Gastrostomosis, perdón, en 2 líneas de suturas. ¿Ok? Muy a detalle, no vamos a entrar porque, bueno, los tipos tampoco son muy importantes a lo que estamos hablando. Y ahora, la cirugía con un poquito más de complejidad. La vagotomía con anterectomía. La BA. ¿Qué pasa aquí? Es lo que estábamos hablando. Aquí hay una restricción de un segmento gástrico. O sea que usualmente no vuelve a pasar la enfermedad. No hay esa recurrencia como la podemos ver en otros pacientes. Y bueno, se produce en casos de complicaciones, en casos de que la úlcera no va a recuperar, no recupera, pues una úlcera recurrente. Es mucho más riesgosa por el tipo de cirugía. ¿Qué cirugías se usan aquí? Usualmente usan las de Billroth, que pueden haber aquí la Billroth 1, todo este segmento, que igual es una anastomosis entre el duodeno y el estómago, una gastroduodenostomía, y la Billroth 2, que la pueden ver aquí, que es una yeyonostomía, perdón, una gastroyeyonostomosis, una Billroth 2. O la de, ya han debido escuchar alguna vez, la Y de Rux. En este caso, el intestino se une y hay una doble anastomosis, ¿no? La primera con la asa aferente y la segunda con el asa eferente. Bueno, esto por otros parámetros, pero yo creo que en cirugía pancreática vamos a poder ver con tumores de páncreas, tumores de cabeza de páncreas, la necesidad de estos 60 centímetros, por qué se utiliza este tipo de sutura, bueno, cosas un poquito más de especialidad. Si alguno de ustedes llegara a decidir cirugía, va a ser un gusto poder compartir esto con el colega. Ahora, algo que hay que entender es que hay opciones de operaciones para cada una. Dependiendo de la complicación, estas son las opciones que se tienen que usar en primera instancia. Para una hemorragia se hace una sutura. Este sobriliado es sutura. Sutura sobre todo. Con úlcera duodenal se usa sutura. Con úlcera gástrica se usa sutura y biopsia. Para ver la parte del tubo gástrico, ¿no? En segundo caso, se puede usar esa vagotomía y drenaje. Y en tercer caso, se usa una vagotomía y enterotomía. Y en la gástrica, una gastrectomía distal. ¿Ok? Si hay perforaciones, y esto es lo que más ocurre, por ejemplo, yo, bueno, en mi ABR debió tener unos 7, 8 pacientes que hemos tenido que hacer un parche. Parche es lo principal, lo primero que haces. ¿Parche con qué? Usualmente con epiplón. Haces una sección del epiplón mayor, y generas un parche. Lo conocen como el parche de Graham. No me voy a meter mucho en esa parte porque Schwartz no lo menciona. O sea que, bueno, y lo mismo. Si alguno de ustedes decide hacer cirugía, ya lo vamos a poder ir charlando. Segundo, en perforación, segunda opción, en úlceras duodenales, se usa un parche y una sección del vago, los segmentos implicados. Una high selective vagotomía, una vagotomía selectiva de gran especificidad, una HSV. Y en tercera opción se usa un parche y una vagotomía con drenaje. Si es gástrica, se usa biopsia y parche, una extirpación de encuña de la úlcera, del daño como segunda opción, y una vagotomía y una de drenaje, y una gastrectomía distal. Si tenemos una obstrucción, en este caso tenemos que hacer una vagotomía selectiva. Esa vagotomía selectiva puede estar acompañada con una gastroyeyuno. ¿Vale? Y bueno, continuando, se puede ver si es caso de úlcera gástrica, una vagotomía selectiva y una extirpación en cuña de misma forma. Bueno, continuemos. Este es un pequeño, igual, recordatorio de lo que siempre vamos a tener, ya que hay protocolos de seguimiento. La siguiente diapositiva vamos a ver cómo es el flujograma, el manejo. Hemos visto que la úlcera péptica hemorragia es la causa más común de hospitalizaciones y de muertes relacionadas con esto. Se pueden tener también alternativas endoscópicas, pero que no siempre son la parte quirúrgica, ligadura con suturas en el vaso sangrante por vía endoscópica, en ligaduras con suturas durante la operación, pero esto ya con el HCB o la vagotomía y drenaje, la vagotomía con expresión gástrica, y bueno, una úlcera gástrica se tiene que estripar. Si se estripa, hay que mandar eso a biopsia, si no, sí o sí va a necesitar biopsia. ¿Ok? El abordaje endoscópico, como les decía, nos sirve para tres cosas.
Podemos entrar por vía endoscópica y hacer un corte del segmento que está afectado. Podemos hacer una inyección de un fármaco que nos va a disminuir el sangrado, que en este caso es la adrenalina, la epinefrina, o podemos hacer una cauterización, una quemadura, una electrofulguración que va a contener, va a cohibir la hemorragia. ¿Ok? Y bueno, en lesiones por hemorragias masivas de alto riesgo, hay que tener mucho cuidado con qué vaso estamos tratando. Esto viéndonos a la parte anterior, a la anterior clase, las de úlcera duodenal posterior, por el segmento, por la circulación que conlleva, podemos estar afectando con la gastroduodenal. Y una úlcera gástrica en la curvatura menor, la que más común y la que es más grande y la que predomina en el estómago es la gástrica izquierda, ¿verdad? Y bueno, en úlceras duodenales, porque hablamos la sutura, con o sin vagotomía y drenaje puede estar mayor afección, ¿no? Aquí son los flujogramas, y esto sí quería que lo veamos. Hay que ver qué pasa. ¿Qué pasa si te llega? Primero tienes un paciente aquí en la parte de hospitalización. Espero que las imágenes se vean, si no en su libro de Schwartz igual la van a poder porque es sacado del libro. Tienes una hospitalización, tienes el diagnóstico de una úlcera péptica sangrante, haces la reanimación normal, haces la recuperación, perdón, ahora sí, perdón muchachos, van a disculpar doctores. Haces la recuperación por bombas o por las soluciones que necesites y haces la endoscopía digestiva alta. Aquí ya por las clasificaciones de Rockwell y Black Chart podemos diferenciarlos si es de alto riesgo o bajo riesgo, en base a estos 5 puntos, que igual son muy parecidos a los de las clasificaciones, ¿no? Está entrando en un shock, has necesitado las transfusiones de 4 en 24 horas o 8 en 48, es una hemorragia activa en base a los estigmas de la endoscopía digestiva alta, ves un vaso en la hemorragia digestiva alta o hay alteraciones de la coagulación. Si no tienes uno de estos parámetros, entras a el C de la hemorragia, ya paró la hemorragia. Aquí, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer inhibidores de bombas de protones, que eso es el PPI. Lo vas a dar el resto de la vida, o por lo menos hasta que se resuelva la afección. Pero usualmente es por el resto de la vida. Haces las pruebas para Helicobacter pylori y evitas AINES. Con esto le puedes dar de alta, o le puedes dar le puedes dar de alta por la hospitalización de ese momento. Ahora, si te da un dato de que si tienes un alto riesgo, y está en shock, y está con transfusiones, cualquiera de los datos que hemos visto hace un momento, necesitas un resultado endoscópico. Hay que hacer un tratamiento endoscópico. Si no funciona este tratamiento endoscópico, puedes consultar con el cirujano. Ya vas al cirujano y si la hemorragia sigue ocurriendo, tienes que hacer un tratamiento quirúrgico, que en la otra diapositiva se va a poder ver. Y esas son los parámetros que hemos visto, que persiste la hemorragia en estos 2 paquetes globulares por 24 horas, hay un vaso grande, hay inestabilidad hemodinámica, hay que entrar a quirófano. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya hemos visto los parámetros en primero, segundo, tercero, ¿no? Esto más por cómo se va, cómo es el flujograma. Ya hemos diagnosticado, ya hemos decidido que vamos a entrar a quirófano. ¿Hay inestabilidad hemodinámica o hay un riesgo quirúrgico alto? Pues no, no hay. ¿El índice de masa corporal es mayor a 21 y el duodeno es de difícil acceso por la vía endoscópica? No. Entonces es una úlcera duodenal. Aquí yo puedo hacer una sutura, una vagotomía con drenaje. En un segundo caso, si hay un resangrado, puede hacer una sutura o una vagotomía con anterectomía, ¿vale? Si en caso de que fuera un sí, que el índice de masa corporal es más grande, que usualmente los pacientes que llegan son obesos, y hay que ir a otro tipo de tratamiento, al tratamiento de que si fuera alto riesgo quirúrgico. Aquí, ¿qué sería? Hay que diferenciar si es una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. Si la úlcera duodenal se hace una sutura simple. Si hace una úlcera gástrica, se hace una biopsia con sutura o una resección en cuña en segundo grado, en segunda opción, ¿no? En segunda línea. Si esta volviera a sangrar y es una úlcera gástrica, hay que diferenciar si es 1, 2, 3 o el tipo 4, en base a la clasificación de Johnson, ¿no? Si es 1, 2, 3, se puede hacer una gastrostomía distal. Y bueno, la resolución es por Billroth 1, Billroth 2 y la gastrostomía de Jeder-Lux. Si es un tipo 4, ya se puede hacer los procedimientos que vamos a ver en unas 2 diapositivas más adelante. Los experimentos de Senendez, Pochot y Kelling-Mendeler. Perdón, van a disculpar, mi polaco no es tan bueno últimamente. Y estos son resecciones controladas del segmento distal del estómago. Enseguida las vamos a ver, no les voy a distraer. Y bueno, el otro flujograma, para ya ir acabando, porque ya los tengo 1 hora y 17, es la perforación, ¿no ven? Bueno, esto es usualmente por AINES y aspirinas. Hay que hacer el cierre con parche y la vagotomía selectiva, o el cierre con drenaje. ¿Y cómo se puede ver? Se puede ver en esto.
Si ya hemos decidido que hay que intervenir quirúrgicamente, igual hay que ver. ¿Estamos con una inestabilidad hemodinámica? ¿Hay riesgo quirúrgico o la perforación es mayor de 24 horas? Si es un sí, hay que diferenciar si es úlcera duodenal o úlcera gástrica. Se hace parche en ambas, pero en la úlcera gástrica, si no se puede hacer el parche de forma adecuada, se puede hacer una resección en cuña. En caso de que no, hay que hacer un antecedente de la úlcera crónica. Se puede hacer una perforación por rayos X, o si sigue el paciente por un concomitante que necesita la utilización de AINES o aspirinas, bueno, aquí se puede hacer, si es una úlcera duodenal, un parche y una vacuotomía selectiva, o un parche y una vacuotomía con drenaje. En la úlcera gástrica se puede hacer la versión en cuña, vacuotomía troncular con drenaje, una vacuotomía selectiva. Sé que esta parte es un poquito engorrosa, o sea que por favor, si puedo retroceder, si me permiten esto, les recomiendo que esto se guíen. Esta parte es esencial y es lo que preguntan, sobre todo en los exámenes y lo que te va a servir en tu práctica clínica. Esto que estoy encuadrando son las opciones, la primera, la segunda, la tercera opción, y está en su libro de Schwartz, o sea que tampoco les estoy mostrando algo que no lo tengan acceso. Esto acuérdense, memorícenselo y espero que les haya, bueno, funcionado este pequeño resumen de cómo van a tratar la péptica perforada y, bueno, la obstrucción por úlcera péptica, que es el último de este cuadro. Vamos a ver solamente la inflamación, lo que hemos visto, y la operación externa es la vacuotomía y la anterectomía. Ahora, se tiene que evitar hacer cualquier tipo de resección de cirugía grande si es que nuestro paciente está con alto riesgo o asténico. Se tiene que hacer el menor afección posible en ese momento y después se puede controlar todo demás. Eso es hasta que se recupere. ¿Vale? Bueno, en la úlcera péptica intratable o la que no cicatriza, ya estamos acabando. Aquí se tiene que considerar el tratamiento. Bueno, antes se veía mucho más esto, porque no había la formulación, por lo menos lo mismo dice el Schwartz, la formulación de tanto fármaco en venta disponible. Bueno, hay que considerar que el Schwartz está en su 11ª edición, ¿no? Y estas son ediciones un poquito más antiguas, a los 90. No se diagnosticaba de forma adecuada y no se podía tratar. O sea que cualquier úlcera que tenía estas condiciones sigue siendo considerada esta nomenclatura, intratable o que no cicatrice. La que es resistente al tratamiento, úlceras grandes de 2 centímetros o que tienen complejidad de malignidad, podemos hacer un tratamiento quirúrgico con estos diagnósticos diferenciales en mente, ¿no? Bueno, para no complicarlos, vamos a lo último, lo que les había dicho. Estos son los procedimientos que les comentaba. El procedimiento de Senendez, el procedimiento de Kelly-Mendler, la andrectomía normal y el procedimiento de Pochard. Como ven, es una resección del segmento distal del antro gástrico. Pero mientras mayor sea la magnitud, mayor va a ser las complicaciones posibles, porque mayor complejidad tiene la cirugía. Una anastomosis nunca es fácil de tratar, siempre hay que tener cuidado y hacer el menor daño posible al paciente, o sea, hay que sacar lo menos posible. Por eso los pacientes, estos procedimientos tienen que ser reservados en los momentos que necesitemos, cuando no haya otra forma. Como han visto aquí, en las úlceras tipo 4, de las úlceras gástricas. Ok, vamos a lo último. Hay un síndrome, el síndrome de Zollinger-Ellison, que te va a generar una hipersecreción de gastrina. Esto es lo que se llama secundario un MEN, un tumor neuroendocrino, grado 1, y va a generar este gastrinoma. Aquí se puede ver este triángulo, que es el triángulo de Zollinger-Ellison. Este triángulo es el que hay que ver para ver si no hay un gastrinoma. Se tiene que ver todas las estructuras de este triángulo para ver que ninguno esté produciendo más gastrina y esté aumentando la secreción, secreción ácida. O sea que aquí se revisa páncreas, estómago, lo que queda en la parte distal, píloro, antropilórico, y bueno, eso sobre todo para ver la curación. Como pueden ver, bueno, el 80% son solitarios, son sensibles a un tratamiento quirúrgico, pero el 20% llegan a ser múltiples y son bien difíciles de tratar. Estos son los tumores más frecuentes en pacientes de MEN, en tipo 1, o NEM en español, ¿no? Y bueno, son de gran malignidad y la supervivencia es muy, muy baja. ¿Qué más? ¿Qué diagnóstico diferencial tienes que tener? Los que hemos visto, usualmente, como tienen una hipersecreción de gastrina y una gran cantidad de ácido gástrico, hay que diferenciarlo de lo que ya tenemos. Las úlceras pépticas recurrentes, úlceras hemorrágicas, úlceras familiares, úlceras pépticas, bueno, casi no. ¿Qué síntomas te dan el síndrome de Zollinger-Ellison? Te da un dolor epigástrico, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, te puede dar diarrea,
Puede llegar a tener úlceras pépticas y bueno, estos pacientes usualmente se diagnostican en la segunda y la tercera década y bueno, los esporádicos, los que son del 90%, se diagnostican a los 40 y 50 años. Aquí igual tenemos un flujograma para ver cómo se puede ver. Me gustaría que le tomen la atención sobre todo a esta línea, que es cuando se mide el BAO y el pH gástrico. El BAO ya lo hemos revisado en la anterior clase, que es el basal acid output, la salida basal de ácido, que tiene que ser entre 5 y 15, que hemos visto, y si tiene más de 10 o pH menor a 2, hay que hacer prueba de estimulación con secretina. Si esta prueba de secreción aumenta la gastrina sérica, podemos estar pensando en un síndrome de Zollinger-Ellison y necesitamos un diagnóstico más acertado, un diagnóstico más específico, que en este caso es la gammagrafía con ocreótida, que aquí pueden ver una gammagrafía con ocreótida. ¿Ok? Todos estos pacientes usualmente son considerados para la exploración quirúrgica. Como les decía, tenemos que revisar todos los órganos que están dentro de este triángulo, del triángulo del gastrinoma, del triángulo de Zollinger-Ellison, que son hígado, estómago, intestino, mesenterio, bueno, todo, y se puede tratar con ácido. Algo que sí, por favor, es que la cirugía de predisponente a la predicción, la cirugía de primera línea, es la vagotomía selectiva, ¿vale? No se recomienda hacer una gastrectomía. Puedes difuminar, puedes tener una infección o puedes no llegar al daño, como no es solamente el estómago. O sea que eliminamos la estimulación nerviosa. Bueno, los últimos temitas, ya también para que vayan a descansar. La gastritis por estrés se debe a cuidados críticos. Por favor, esto quiere decir a unidades de terapia intensiva. No es porque me estreso, me va a salir una gastritis, que eso va por otra línea. La gastritis conocida por estrés es esto, y se usa, ya no es tan habitual por las mejoras que hemos tenido en los servicios de terapia intensiva. Y usualmente se trataba con agentes protectores, el sucralfato y la supresión de la secreción ácida es muy útil. Y bueno, ¿cuál es la etiopatogenia? Es la disminución del flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, que como hemos visto, esto nos puede llegar a afectar la misma mucosa, ¿no? Porque no hay esa restitución, esa recuperación de las células. Si afecta el flujo sanguíneo, la barrera mucosa y la amortiguación de iones de hidrógeno va a bajar. ¿Cómo se diagnostica? Usualmente se hace una endoscopía en los servicios de terapia intensiva, los que se puede ver lesiones. ¿Y qué se hace? Aunque son muy raras, se puede hacer vagotomía y drenaje, una gastrectomía casi total. Pero estos pacientes tienen un pronóstico un poco no muy bueno, un poco tortuoso, por el mismo hecho de que están usualmente en terapia intensiva. Bueno, vamos a la última parte, un par de preguntas, así ya los dejo descansar, porque estamos 1 hora y media, igual cualquier pregunta, por favor, me va a gustar mucho poder responderla. Bueno, esta igual, ¿cuál es el síntoma más característico de una úlcera péptica perforada? Dolor abdominal súbito y severo. Perfecto, duele sobre todo, ¿no ven? Es el dolor, que en nuestro caso clínico igual, ¿no? Me refiere a un dolor mental. Con lo cual, los siguientes factores es un riesgo significativo para el desarrollo de las úlceras pépticas. Esto ya lo conocen, hay que reforzar este tema. Consumo crónico de AINES. Perfecto, consumo crónico de aires. ¿Qué hallazgos radiológicos es el más indicativo en la perforación gastrointestinal? Ahora sí, esto tengo, perdón, les dejo responder primero. Aire libre bajo el diafragma. Aire libre bajo el diafragma. Aquí se difiere un poquitito porque, bueno, tiene un nombre. Sé que los epónimos están ya proscritos, pero el signo de Popper, perdón, es adecuado para esto. Es aire libre bajo el diafragma, signo de alas de gaviota. Pero bueno, es lo mismo, solo que con otro nombre, ¿no? Perdón, ahora sí. ¿Cuál de los manejos iniciales es más apropiado para un paciente con sospecha de úlcera péptica perforada? Fluido y antibiótico, doctor. Perfecto, la reanimación, ¿no ve? Con fluidos, los antibióticos necesarios para llevarlo en ese tiempo en lo que podamos llegar a un quirófano si es que llega a necesitar. ¿Qué intervención quirúrgica es la más indicada para la úlcera péptica perforada? Este es bonito, este es en base al cuadradito que les dije.
Inciso C. Perfecto, muy bien, porque apendicectomía hubiera estado por otro lado. ¿No ve? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la causa más común? Ya para ir acabando, la perforación úlcera péptica. Esto sí, espero que todos se lo acuerden de memoria. Helicobacter pylori. Muy bien, el Helicobacter pylori. El segundo es el uso de AINES, ¿verdad? Y después se ven en esos pie charts, no son flujogramas, en los de pie. Se pueden ver que el Helicobacter pylori es el primero, las AINES son los segundos, el Soliguidicin puede ser el tercero y otros son los demás. Hay que ver eso, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el papel del inhibidor de bomba de protones en el tratamiento? ¿Qué pasa cuando inhibo esa bomba hidrógeno potasio ATPasa? Reducen la producción de ácido gástrico. Muy bien. Y vamos, esta está un poquito más para que la piensen. A ver si la pueden ver. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma de sepsis secundaria a perforación de úlcera péptica? Hipotensión. Hipotensión. Muy bien. Eso primero para una sepsis, ¿no ven? Donde estamos entrando en shock. Muy bien. ¿Qué prueba de imagen es la más adecuada para confirmar la perforación de una úlcera péptica? Aquí piensan en lo adecuado como más fácil. Porque aquí también la respuesta que nos dan los libros, yo diría más, Radiografía. es una radiografía de tórax y abdomen, yo diría. Pero una radiografía de tórax te va a ver el diafragma, o sea que vas a poder ver lo que estás buscando. ¿Cuál es el pronóstico de largo plazo para los pacientes que reciben tratamiento adecuado para una úlcera péptica perforada? Eso está. Ya les ayudo porque si a la 1:30 me van a decir que vamos anotando. Es una alta tasa de recurrencia sin tratamiento preventivo. Si no le doy tratamiento, no va a funcionar. Pero si le doy tratamiento, se va a poder erradicar. ¿No? Serán una de nuestras grandes máximas. ¿No? Bueno, espero que haya Eh, podido ser de mucha ayuda. Dígame, dígame. la última pregunta, no entendí la respuesta. ¿Cómo? Yo, No te preocupes. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo para los pacientes que reciben tratamiento adecuado para una úlcera péptica adecuada? Que sin tratamiento preventivo hay una alta tasa de recurrencia. Lo que veíamos en nuestras máximas, ¿te acuerdas? El tratamiento tiene que ser hasta la erradicación. Tenemos que hacer sí o sí el tratamiento. O sea que si no pero, hacemos el recomiendo, hay una tablita que tienes ahí con tu. Bueno, sé que la ranitidina ya no está, creo que está al medio del tema. Que si no le damos Ujú. tratamiento, no vamos a generar esa recuperación. Puede volver hasta el 90-70, dependiendo de úlcera gástrica o úlcera duodenal. O sea que sí o sí hay que darle el tratamiento. claro, eso yo Tendríamos entiendo, que pero ver